Hola, nosotros somos Chava Martínez, Daniel García y Susi Mendoza. En la vida diaria nos enfrentamos con muchos obstáculos, algunos más difíciles que otros, obstáculos y situaciones que nos llevan a alejarnos de Dios. Pero nosotros estamos convencidos de que eso puede cambiar. En este podcast no solo te acompañaremos a acercarnos más a Dios y a la fe, sino a mantenernos ahí. Con nuestros testimonios y experiencias avanzaremos juntos en este camino, porque sabemos que todo camino difícil se vuelve más fácil cuando lo haces acompañado. Bienvenidos al podcast Más Cristianos con Chava, Daniel y Susi. Vengan con nosotros y seamos juntos más cristianos. Hola, bienvenidos a nuestro cuarto episodio de Más Cristianos. Eso. Muy bien, estamos bien contentos. Ya también la respuesta de toda la gente que nos ha escuchado, ya tenemos gente en todo el mundo, van como 100,000 seguidores que ya tenemos Más, en tan pocas semanas. Entonces, ya vamos a sacar la versión japonesa. Estamos bien contentos por toda la respuesta que hemos tenido. Gracias a ustedes, gracias también a Dios por esta oportunidad. Y pues ahorita quisiera, no sé, si hay alguien que es la primera vez que nos escucha y por casualidad de la vida están escuchando hasta este episodio y no sé, que alguien se los haya mandado y que no hayan escuchado los otros y estén un poquito perdidos de sobre qué estamos hablando, Chava nos va a dar como una recapitulación un poquito. Venga. Un poquito rapidísimo. Pues nosotros somos Más Cristianos. Lo que estamos haciendo es ser esperanza, ser alegría, hacer comunidad dentro de este pueblo. Y creemos que esta es una oportunidad para hacer el bien. Entonces, algo que es bien interesante, Chispi y Susi, dejar bien en claro es que nosotros somos una parte, no somos el todo, ¿verdad? Entonces, está bien padre porque obviamente nosotros vamos a estar hablando de temas bien enriquecedores, pero pues no los vamos a poder abarcar por completo. Entonces nosotros somos una parte. Yo veo que somos como el primer empujoncito. No se quiere aventar a alguien en el tobogán y ¡hey! Y acá los empujamos. Un pequeño empujoncito. Y ya si alguien, yo creo que se quisiera como profundizar en el tema, pues bueno, yo creo que hay muchos lugares. Puede ir a algún retiro, puede ir en las mismas redes sociales. Entonces yo creo que nosotros somos como la primera parte, buscar inspirar, buscar ser esperanza para la gente, y ojalá y sea un comienzo de la reflexión. Perfecto, excelente. Gracias por retomar el tema. Básicamente estamos hablando en esta primera temporada sobre el querigma y hemos platicado un poquito sobre nosotros, sobre el amor de Dios y retomando desde el principio hasta este punto. Ok, ya me hablaron sobre que Dios es súper buen padre, que nos ama, que nos quiere incondicionalmente, ese amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento y que nos ayuda día a día en nuestras vidas, que no te lo acabas y muchas cosas más. También decíamos, ok, ahora tenemos ese perdón de Dios, que lo podemos vivir, que lo podemos abrir, ese regalo de la salvación. Dios nos perdona a pesar de lo que hayamos hecho, poco, mucho, grave, leve. Dios nos perdona y ve nuestro corazón, ve nuestra esencia. No juzga nuestra persona, juzga la conducta. Tú no eres tu pecado, como decía el Papa Francisco. Y ahorita, ya para empezar este tema, si lo vemos como, ok, está súper padre, te la compro, quiero ese amor de Dios, quiero ese perdón, quiero esa salvación, y pues ahora ¿qué hago? ¿No? Entonces, ¿qué sigue? Ahorita es el tema de hoy, viene buenísimo, viene calientito. Entonces, ¿qué sigue? La fe y la conversión. Dios nos llama y ese caminito es empezar por medio de la fe. Una fe que para algunos es ciega, para otros es fundamentada. Ahorita voy a hablar un poquito de eso en mi persona, ¿no? Pero bueno. Comenzamos. Pues sí, como nos dice Chispi, me presento otra vez rapidito, soy Susi Mendoza
Y bueno, este es uno de mis temas favoritos porque la fe es una respuesta, tal cual así lo describe el Catecismo de la Iglesia Católica. Ya que me sé amado, me reconozco pecador, pero también sé que soy un hombre salvado, tengo que responder hacia este llamado y la fe es la respuesta del hombre hacia Dios. Y la fe es algo súper lindo porque es un don de Dios. El creyente recibió la fe porque alguien se la enseñó. Y los invito a que reflexionemos quién fue esa persona que te introdujo a la fe. Muy probablemente alguien tuvo la oportunidad desde niño tener esa realidad por su familia. Quizá hubo algún maestro que haya impactado tu vida. Probablemente, no sé, ya más adulto. Pero siempre la fe es porque hubo una enseñanza bien lograda y nuestra responsabilidad también es esa fe transmitirla a los demás. Hay una frase que me encanta en el catecismo que hace referencia a que somos como una cadena, en donde cada cristiano es un eslabón y vamos buscando y asegurando que la fe se propague y crezca en nuestra iglesia. Y lo que buscamos hacer es ser fiel a esa fe que confesaban los apóstoles, los primeros cristianos. Así es, me gusta mucho cómo lo describe el catecismo, ¿no? Como una respuesta, la fe es una respuesta, a veces queda como muy, hay interrogantes de qué es la fe. Yo creo que la fe es la buena respuesta es que es una respuesta, válgame la redundancia. Y es una respuesta que, yo me imagino, una llamada telefónica, el teléfono rojo, ¿vas a responder o no vas a responder la insistencia? Yo creo que como bien dice Susi, es una respuesta a un encuentro personal con Cristo. Entonces, ojalá y que cada uno de nosotros hayamos tenido alguna vez un encuentro personal con Cristo. Un encuentro personal con Cristo me refiero a una experiencia en la cual tú hayas experimentado en tu ser pues, la presencia de Dios. Muchas veces se experimenta en un retiro, se puede experimentar en la iglesia, se puede experimentar en momentos difíciles, en momentos familiares de profundización en la fe. Son ambientes en los cuales tú te vas metiendo y en ese ambiente se facilita para que Dios intervenga y te llame por tu nombre, ¿verdad? Esa imagen de que Jesús está tocando la puerta para que lo dejemos entrar. Entonces yo creo que todos tenemos, ojalá y todos los que nos estén escuchando, tengamos ese espacio a tener encuentros personales con Dios. Yo cuando tuve mi encuentro personal con Dios fue ya después de que Dios insistió bastante y que yo decidí escucharlo, fue por ahí de mis 16 años. Y me acuerdo que fue tan impactante, después les cuento cómo estuvo, pero fue tan impactante que después de ese momento yo estaba escribiendo, como bueno, y ahora que literalmente a mis 16 años tenía una libreta y una pluma y estaba escribiendo, ¿sabes qué, chava? Ya no puede ser la misma persona. Entonces eso es como lo que viene, ¿no? La fe es esa respuesta a la insistencia de Dios. Y ahí empieza todo, o viene ahora sí lo bueno, cómo nos mantenemos en esa constante conversión, ¿verdad? De la respuesta de la fe. Y hablando o sea, dices, la fe es una respuesta también a lo mejor por algo que alguien te dio a conocer en su momento, o llámalo una persona, una situación, llámalo Dios. O el mismo Cristo, exactamente. El mismo Cristo, la palabra, a veces tu primer encuentro es una Biblia que te encontraste, la abriste y te topaste con algo que, no sé, en ese momento Dios te quiso hablar de esa manera y sembrar una semilla en ti de aquí hay algo grande, ¿no? Entonces, una vez que te dieron a conocer la fe de la manera que quieras y decidiste empezar ese camino, también es un proceso en el que a lo largo de nuestra vida, y me ha pasado a mí y lo he escuchado con amigos, muchos amigos, que me dicen, yo ya perdí mi fe. Y es que pasaron cosas que yo ya perdí mi fe. Uh-huh. Y me gustó mucho, como lo decía un sacerdote que se llama Father Mike. In English, please. Padre Mike, Padre Miguel. Ojalá nunca escuche esto. Sepa que le dijimos el Padre Miguel, Padre Mickey. Él decía... Me lo imaginé con un sombrero charro así de bigote. No, de hecho, digo, paréntesis, él iba a ser el protagonista de la película de Batman. Entonces, es el padre que súper carita, súper fit y así. ¿Es real o no? Es real. Órale. Métanse a ver su historia, está bien loca.
Cierro paréntesis. Y él decía, en cuanto a los que le dicen que ya perdieron su fe, dice, yo no lo puedo concebir así. Dice, realmente no es como que una vez que adquieres tu fe o que te adentras en la fe, la pierdes. La fe no es algo que se pierde, sino es algo que por las situaciones que nosotros estamos viviendo, en su momento decidimos tomarla de las manos de Dios, voltear hacia otro lado y ponerla en otro lado. Es una elección de nosotros mismos de hoy mi fe la quiero poner en otro lado, la hacemos a un lado o la usamos para otra cosa. Entonces, De hecho, me llama la atención por lo que dices, porque a mí me encanta el credo. Me encanta, creo que es un momento de la misa que lo decimos ya como periquitos, pero es de mis partes favoritas. De hecho, no sé si se puede, yo soy un poco rebelde al decir el credo y mi papá también. Y yo le hablo de tú a Dios en ese momento. Cambio un poco las palabras, ya sé. qué falta de respeto. Cambio un No poco te las creas. palabras, pero para hacerlo más personal. Y al estar preparando este tema, estaba reflexionando en el credo, porque la iglesia es la que nos introduce a decir ese creemos. Y es un acto, o sea, la fe también es un acto humano consciente y libre. O sea, no es algo que se da así como de manera sola, sino, como decía ahorita Chispi, ante una dificultad, ante un dolor, yo decido de manera consciente y libre que quiero poner mi confianza en Dios. Aunque no lo comprenda, aunque suene como una locura, aunque los que estén a mi alrededor no estén de acuerdo, bueno, yo de manera consciente voy a poner esto en manos de Dios. Y implica una confianza, un creemos. Sí, y es muy interesante hay como todo un background de lo difícil que es confiar en Dios. Así como hay gente que pierde su confianza o pierde su fe en Dios, está interesante también ver el otro lado de la moneda, Uh-huh. de aquellos que dicen, ¿a poco no hemos escuchado esto en los círculos religiosos o católicos? No, pues yo ya estuve en este grupo toda mi universidad o toda mi prepa, le doy palomita a las cuestiones de Dios y ahora sí, pues véngase el trabajo y ahora sí la vida profesional y esto y lo otro y nos olvidamos como de las cuestiones de la fe. Uh-huh. Entonces, pues la mera verdad es que no, hombre, nada que ver. O sea, no es como que, ya hice mi tesis, me dan mi título y me pongo a trabajar de otra cosa, nada que ver, y olvido mi carrera universitaria. Pues no es así. De hecho, a mí me hace mucho eco en mi corazón esta frase que dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó. Es de Efesios. Y la vara es que Dios te dice, oye, eso sí, chispi, es que ustedes tenemos que ser imitadores de Dios, o sea, no imitadores de santos ni siquiera, imitadores del perfecto. Entonces, obviamente, pues somos imperfectos, pero el chiste es que es un constante caminar y es un constante peregrinar y es por eso que ojalá y hoy nos podamos poner una imagen del teléfono sonando todos los días para responder y que la fe sea una decisión de todos los días, que no es, ya pasé por este movimiento y se acabó y chorro un chinchín y vámonos. No, o sea, es un constante caminar, es un constante estar buscando imitar a Cristo. ¿Alguien de aquí va a ser igual que Cristo en esta tierra? ¿Igual de perfecto? No, pero el chiste Pues no, es... porque Cristo es Dios, ¿verdad? Exactamente, entonces el chiste es que es un peregrinar eterno, ¿eh? Es un Sí. peregrinar y buscar acercarnos más a Dios. Como decía Chava, ahorita es un peregrinar y en ese peregrinar hay hacia dos rumbos, ¿no? Que nos puede pasar. Bueno, yo lo veo así. Son pequeños pasos y pequeñas decisiones en las que nuestra fe o la vamos perdiendo, entre comillas, que se va debilitando o que se va fortaleciendo. Así es. Entonces, ¿por qué? Porque es como un músculo. Si hoy yo, después de muchos años de no hacer ejercicio, me quiero meter un maratón, pues ni lo voy a terminar ni la mitad. Pero igual pasa con nuestra fe. Si hoy me quiero adentrar y quiero ir a todo y leer todo
y entender todo, pues no lo voy a poder hacer. Y lo veo con mis alumnos. Escucho sus preguntas y quieren resolver hoy la pregunta que se han estado haciendo durante muchos años o meses. Entonces les digo, dense chance, es un proceso. Igual la fe es un proceso. Y quisiera que, como platicamos un poquito de cómo podemos empezar ese proceso, que es parte de tu proceso de vivir tu fe y tu conversión. La conversión es ese paso para vivir como convertido. Y como convertido es fortalecer tu fe con pequeños pasos, pequeñas acciones. Como decía el Evangelio de hace unos domingos, el que es fiel en lo poco es fiel en lo mucho. Entonces, igual nos pasa. Si tenemos fe en lo poco, podemos aumentar nuestra fe en lo mucho, ¿no? Y creo que lo defines muy, muy claro, Chispi, o sea, que la fe se alimenta. Yo también hago referencia a qué sucede cuando una persona está desnutrida. Pues para empezar, hay problemas de salud, hay dolores de cabeza, hay un mal humor, hay etcétera, etcétera. Y bueno, ¿qué pasa cuando esa persona vuelve a comer, se vuelve a alimentar? Bueno, ya tiene fortaleza, tiene energía, puede tomar mejores decisiones. Incluso no aprendemos bien cuando no estamos bien alimentados. O sea, hay un efecto en el cerebro. Y Dios es tan, tan inteligente, es tan maravilloso que nos enseña también esos procesos con el cuerpo humano como con nuestro espíritu. Y aquí quiero retomar de lo que nos dice Santiago, capítulo 2, versículo 14, que la fe sin obras no sirve. Uh-huh. Eso es súper importante, porque si yo contesto la llamada de la que me está hablando Chava, pues yo no nada más voy a colgar y voy a decir sí creo, Señor, sino que también todas mis acciones y mis decisiones lo tienen que demostrar. Por ejemplo, el Evangelio del día de hoy que habla de que si tuviéramos fe como una semilla de mostaza, que es la cosa más mirrunga del mundo entero. Como la canción. Si tuvieras fe, no. Hey, pues, hey. Oye, no, hombre, eso sí te... Es que, por favor, vamos a invitar a toda la audiencia a que nos escuche y vea las caras de Susi, están con ganas. Se emocionó, haz de cuenta que estuvo en Disney. Así empecé a saltar. Próximamente sesiones en vivo para que puedan ver las reacciones. Con clases de baile. Pero será sesión nada más grabando de Jesús, a la cara de... Nada más a Susi. Para que se rían un rato. Exactamente, entonces, en esa semilla de mostaza nos dice el Señor que si creyéramos como esa semilla que luego se convierte en un árbol súper grande y súper frondoso, podríamos confiar plenamente en Dios. Y algo que me gusta mucho del Evangelio del día de hoy es que al hablar de la semilla, después habla de que se convierte en un árbol, que pueden aves habitar en él. Y también habla de la levadura y dice que luego se convierte en una masa fermentada. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando uno tiene fe, no solamente es un fruto para uno solo, sino que mi fe da hogar, en este caso a las aves, da hogar a que otras personas se refugien en ella. Y en el caso de la levadura, mi fe da fruto para que otras personas se alimenten de esa masa. Entonces, no sé, es un regalo que mi fe llegue a mi conversión, pero también a la conversión de los que tengo a mi alrededor. Hablando sobre la conversión, obviamente yo creo que la historia bíblica que enfatiza mucho sobre la conversión es la del hijo pródigo, ¿verdad? Sí. El hijo pródigo, la verdad, está increíble. Paréntesis, ahorita que decías lo de la semilla de mostaza, me acordé cuando mi papá alguna vez me habrá dicho de que con la fe de la semilla de mostaza, y me enseñó con una imagen, puedes mover montañas. Me acuerdo que iba en el carro y de que viendo de que el cerro de la silla, así de que, y bien agüitado de que no puede moverla acá, pésima mi fe acá. Bueno, pero el punto es que obviamente ya vas creciendo y ahorita digo, Madre Santísima, o sea, pues sí me falta bastante, pero bueno, yo creo que es algo interesante que ver como el lado de, como los retos que podemos seguir caminando. Pero bueno, hablando sobre el hijo pródigo, yo creo que a mí me ponía a reflexionar en 3 pasitos que nos pueden ayudar como a la conversión o al arrepentimiento. El primero es, esto es muy personal, ¿verdad? El primero es como reconocer que, pues, que hemos pecado, ¿verdad? Y aquí en reconocer, en esa parte del hijo pródigo, esta parte menciona que comienza a reflexionar. O
sea, ya cuando está exiliado, ya cuando está viendo las consecuencias del pecado, el hijo pródigo comienza a reflexionar. Entonces, esa es la primera. La segunda es que renuncias al pecado. Primero es reconocer el pecado y el segundo es renunciar al pecado. Y ahí yo lo veía, la frase que dice, me levantaré y regresaré a casa de mi padre. Entonces, es renunciar el acto, ¿verdad? Oye, ¿sabes qué? Caí en este pecado, hay que reflexionar. Y después renunciar, o sea, si hay que tomar acción, como dice Susi, pues no puede ser meramente de decirlo y no hacerlo, hay que tomar acción. Y la tercera es confesar nuestro pecado. Entonces, pues es yo pondría esos 3 pasitos: reconocer humildemente que fallamos y que es muy normal, no pasa nada. El segundo es renunciar y el tercero es confesar. Y también otra historia que, pues no es la del hijo pródigo, pero también conlleva esos 3 puntos, es la de San Pablo. Es el ejemplo máximo para mí de conversión. Por si no la conoces, platico tantito. Había un hombre en los primeros épocas de los cristianos, Saulo de Tarso, que él era un fiel seguidor de lo que profesaban los judíos. Y entonces empieza a perseguir los cristianos porque dice, estos están locos, ¿a quién están siguiendo? ¿Quién es ese tal Jesús? Y él estuvo presente en la muerte del primer mártir de San Esteban y todos los apóstoles sabían perfectamente que él estaba buscando matarlos. Y entonces camino a Damasco, este hombre Saulo se cae, lo deslumbra una voz y escucha que le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres? Pues era Jesús. Él queda ciego y entra en un proceso, como lo que tú platicabas ahorita, de reflexión. Él se aleja completamente, pero que Dios permitiera que él se cegara, pues es un gran mensaje de esos tiempos de desierto en nuestra vida. A mí también me ha pasado que ante un cambio radical por una situación familiar, una situación de alguna relación, algo que haya sucedido, viene un tiempo de desierto y viene un tiempo a veces de dudas, de sequedad, pero de mucha reflexión. Y luego Saulo se atreve a ir a buscar a los apóstoles. Bueno, hay como todo un plan ahí, pero al final habla con los apóstoles y les dice que él se les quiere unir para predicar el evangelio. Imagínate que la persona que mató a tus mejores amigos viniera contigo y ahora te dijera, ahora quiero estar en tu bando, ahora quiero irme contigo. No manches, la verdad, o sea, está cañón. Y ahí los apóstoles tuvieron que hacer prueba todo lo que les había enseñado Jesús, aceptarlo con misericordia. Y las cartas que tenemos de Pablo y todo lo que escribió Pablo es impactante. Y vemos aquí un proceso de conversión muy fuerte y a veces a nosotros nos cuesta que nuestros prójimos se conviertan. A veces tenemos bien etiquetadas a las personas, y me incluyo, y cuando ves que alguien está creciendo y está cambiando, también es importante aceptar a los demás con misericordia y aceptar nuestros procesos de cambio con misericordia también. Y bueno, suena muy padre esta idea de vivir como convertido y vivir con fe, pero viene la parte trucutru. Siempre el twist. Esa es mi palabra dominguera, trucutru, de este domingo. Que no lo inventaste tú, ¿verdad? Pero no, está bien. Pero suena bonito. Con unas botitas trucutru. Viene la parte trucutru que es que, sí, yo quiero vivir como convertido, pero ¿qué implica el vivir como convertido? Y ya cuando me dicen, oye, implica a veces cambiar de hábitos, cambiar de acciones, cambiar incluso a veces de amistades, sí. Cambiar de rituales, cambiar de cosas que vemos, que escuchamos, que hacemos, que decimos, que creemos. Ahí es donde se nos baja un poquito ese ánimo que tenemos por seguir convirtiéndonos y seguir viviendo nuestra fe. Hasta donde toca nuestra vida, hasta donde toca nuestra comodidad, ahí es donde le pensamos otra vez, híjole, es que no sé si quiero, o sea, sí, pero no hasta ahí listo. No. Ajá. Sí, entonces empezamos a hacer nuestra fe a nuestro modo y a nuestra conveniencia. Y ahí es donde se pierde todo.
como si estuvieras en el súper y agarraras, hoy sí voy a agarrar de esta fruta y de esta otra fruta, cuando se nos presenta el evangelio y es completito, te llevas todo, no nada más lo que se te antoje. Sobre todo en Superama, que está bien surtido. Yo voy a hacer Es que sin marcas. Ya sé. No, Susi, por favor, me tienes que enseñar a hacer la despensa porque como que no elijo bien la fruta. Ay. El aguacate todavía no lo sé escoger muy bien. Muy buena pregunta, Chispi. Y algo que es bien importante es que tenemos que partir de un encuentro personal con Cristo. Aquel que ha tenido un encuentro con Cristo, aquel que realmente lo conoce y se vuelve una pasión imitar porque ya ha experimentado el amor de Dios en su vida, tiene la capacidad de respuesta, tiene la capacidad de decidir, intentar convertirse día con día. Porque cuando tú le abres la puerta a Dios en tu corazón y realmente le das la oportunidad de hacer maravillas y de transformarte, realmente sí se puede convertirse día con día, sí se puede cambiar de hábitos. Es más, hasta lo ves como una oportunidad de crecer, no lo ves como lo mencionábamos en capítulos anteriores, no lo vemos como una limitante, sino vemos como una oportunidad, como un reto a ser mejor, como un reto a apuntarla a lo alto y subir la cima a la cual fuimos llamados porque somos seres dignos. Y Dios nos llama a ser hijos de la luz, ser hijos del Altísimo. Dios nos llama a imitarlo, Dios nos llama a la grandeza. Entonces, cerrando esto es, cuando tienes un encuentro personal con Dios y dices, ya conocí a Dios, ahí es cuando dices, véngase, cualquier reto que me pongan lo voy a hacer porque sé que vale la pena, sé que realmente quiero ser como Cristo. Y el Espíritu Santo es el que te llena de la gracia para poder lograr hacer eso y enfrentarlo, porque me siento identificada con lo que dijiste, Chispi, de que a veces hasta hay que dejar amistades. Cuando yo estaba en prepa tuve una situación complicada porque mis amigas de antes de la prepa, algunas no estaban de acuerdo que yo me estaba yendo de misiones, que yo empecé a participar en el grupo de retiros y me lo dijeron abiertamente e incluso empezaron a hablar mal de mí con ese sentido, que en su momento para mí fue muy doloroso, pero era más grande lo que yo sentía que venía, que de verdad les dije hasta aquí, muchas gracias por su amistad y cada quien siguió por su camino, pero lo que vino después en mi vida por tomar esa decisión no lo cambiaría por nada. Y ya para terminar con eso, encontré una frase de San Agustín que me encantó, que dice que la fe es un gusto anticipado del conocimiento que nos hará bienaventurados en la vida futura. ¿Qué quiere decir esto? Que Por la favor. fe es disfrutar desde aquí de la tierra la conciencia de que sé que voy hacia el reino. El poder dejar las cosas en manos de Dios me ayuda a desde ahorita empezar a vivir el cielo. Lo hubieran visto, Amén. Lo dijo con una así, hasta casi moviendo los hombros como salsa. ¡Aleluya! Sí. ¡Aleluya! Oye, y eso que dices de, por ejemplo, el ejemplo de tus amigas, no solamente fue una decisión que impactó para ti. Sí. No tienes idea, pero pudiera ser que a lo mejor también haya en el mediano o largo plazo impactado a ellas. Porque me ha pasado a mí que yo, o sea, tampoco es decirles, ustedes no las quiero. No, sino es decir, yo quiero esto. Sí. Y en ese yo quiero esto hay un testimonio y una pauta que marcas siendo puntera de ese camino de fe. Que la demás gente voltea y dice, ¿por qué tan decidida? ¿Por qué tan decidido a vivir eso? Entonces también tiene un impacto para los demás tu fe, vivirla para ti y para los demás. Oye, luego qué padre, porque después Susi y yo nos hicimos amigos en la prepa. Sí. ¿Cómo olvidarlo? Susi me pasaba las respuestas. ¡Qué mentira! Por un billetillo. ¡Qué mentira! Estábamos Nah, juntos no en se crean, no se francés, crean. pero nada más convivíamos ahí con... Sí. ¿Cómo se llama el maestro? Saludos al Philip. maestro. Saludos Philip. a Philip. Muy buen maestro. Saludos también a Rey David, que lo hemos tocado en varios episodios, pero Ya va a venir, ya ya- me dijo que sí puede venir. Ya ando armando ahí, cerrando el cheque. Muy bien, muy tenemos bien. que conocerlo. Bueno, ya cerrando un poquito este episodio, quisiera nada más complementar con una última idea
voy a ponerme como ejemplo. Yo me considero una persona con mucha fe, pero sigo en un proceso. Y en ese proceso estoy en el punto en el que cosa que me pasa, que atenta contra mi estabilidad, mi paz, algún problema que tengo, y cosas que todavía no le encuentro respuesta o solución, y volteo arriba y digo, Dios, ¿qué onda con esto? Y estoy en ese proceso de escuchar su respuesta, que implica a veces paciencia. Yo me considero como quiera que tengo una fe ciega. Y mi fe es, sí, no entiendo. Si alguien me pregunta, pero, o sea, ¿cómo fundamentas esa paz y esa fe que tienes en que todo se va a arreglar y que hay un plan y todo? Y les digo a veces, no sé cómo fundamentártelo. Simplemente tengo fe en qué es esto. O inclusive en cosas de nuestra iglesia que pues no conozco todavía, me falta meterme, es una fe ciega. Digo, no sé, pero yo confío plenamente en que así es. Y estoy en el proceso de decir, ya no quiero una fe ciega, quiero seguir ese proceso para hacer una fe fundamentada, conociendo, leyendo, viviendo los sacramentos, leyendo la palabra. Entonces, ese es otro proceso. Entonces, pues bueno, quisiera, antes de cerrar ya este episodio, pues pasar a las 2 preguntas con mis compañeros Chava, Susi. 2 preguntas de esta semana. La primera pregunta, voy a retomar algo que mencioné al principio del episodio. Es, ¿quién te introdujo a la fe y cómo lo logró? Eso creo que es lindo recordarlo. Y si hay oportunidad, platícale. Si hay oportunidad, cuéntale cómo te sientes hacia esa realidad. Súper bien. Muy bien, Susi. Siempre, hijo de su, tengo que pensar en una caguana. Sí. La siguiente pregunta es, ¿Carlos Rivera es el nuevo Chayanne? Pensemos. Okay. Y con esto, reflexiones más cristianos. Más cristianas. No, la pregunta es, ¿podemos identificar que todos los días Dios nos está llamando y podemos responder esa llamada? That's Punto. Hasta se hizo un silencio en el estudio. Hasta se bajaron las luces. Sí. Algo importante, publicamos cada domingo estas preguntas de reflexión en el Instagram, por si se quedan con alguna duda de ellas, para que sepan que ahí las pueden checar. Muy bien, muchas gracias a todos los que se han dado la tarea de escucharnos el tiempo. Ojalá que sea de bendición para ustedes como lo ha sido para nosotros, y vamos a cerrar como se debe. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor, te damos gracias por habernos escogido a ser tus hijos, Padre bueno, porque nosotros no somos dignos y tú nos dignificaste. Señor, te doy gracias porque constantemente nos llamas a la fe, nos llamas a seguir tu camino y nos haces una invitación constante a ser como tú, a ser mejores, a ser hijos de la luz. Padre bueno, te pedimos por todos los que están escuchando este podcast, te pedimos por la vida de cada uno de nosotros, por nuestros sueños, por nuestros anhelos, y te pedimos por aquellos que todavía no te conocen. Quédate con nosotros en nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Esto fue un episodio más del podcast Más Cristianos. ¿Escuchaste algo en este podcast que crees que le podría servir a alguien más? Compárteselo. Recuerda que puedes escucharnos cada semana con un nuevo episodio. ¿Tienes alguna pregunta o sugerencia de lo que hablamos hoy? Búscanos en Facebook e Instagram como Más Cristianos. Esta fue una producción de Mau Coronado. Muchas gracias y sigamos siendo juntos Más cristianos.